Cuando confiar en Dios parece imposible, la fase que nadie puede explicar. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de orar, ayunar, buscar a Dios con todas tus fuerzas, pero parece que el cielo se ha vuelto de bronce? Clamas, lloras, persistes, pero no hay respuesta. Y peor aún, miras a tu alrededor y ves a personas que apenas conocen a Dios siendo bendecidas, prosperando, recibiendo milagros, mientras que tú, que llevas años en la iglesia, pareces invisible a los ojos de Dios. Si alguna vez te has sentido así, necesitas escuchar lo que te voy a decir hoy, porque hay una fase en la vida cristiana que nadie se atreve a explicar. Una fase en la que confiar en Dios no solo es difícil, sino humanamente imposible. Y es precisamente en esta fase que el diablo trabaja con más ahínco para convencerte de 3 mentiras devastadoras. Primero, que Dios te ha olvidado. Segundo, que hiciste algo mal y por lo tanto estás siendo castigado. Y tercero, que tu fe no funciona. Hoy les mostraré que estas 3 cosas son mentiras del infierno y les revelaré lo que realmente sucede cuando entran en esta fase que la mayoría de los predicadores prefieren no mencionar. Pero antes de continuar, si están pasando por esto ahora mismo, dejen un comentario abajo diciendo "creo" para que pueda orar por ustedes y suscríbanse al canal activando la campanita, porque este mensaje puede cambiar por completo la forma en que ven lo que están experimentando ahora mismo. ¿Sabes cuál es el gran problema con la predicación moderna? Es que predicamos mucho sobre la victoria, la conquista, los milagros, pero nadie habla del valle. Nadie explica que hay un período en el camino de la fe donde Dios parece guardar silencio. No porque hayas pecado ni porque seas débil, sino porque está obrando en ti algo que solo se puede hacer en el desierto. La Biblia está llena de ejemplos de esto, pero empezaré con uno que te conmoverá: José de Egipto. Este hombre tuvo un sueño de Dios a los 17 años. Soñó que sería grande, que su familia se inclinaría ante él, que tendría autoridad y poder. ¿Qué sucedió justo después de este sueño profético? Fue arrojado a una cisterna por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado a un país extranjero, trabajó fielmente en la casa de Potifar, fue acusado injustamente de acoso por la esposa de su amo y encarcelado. 13 años pasaron entre el sueño y su cumplimiento. 13 años en los que José perfectamente pudo haber dicho: "Dios me ha olvidado. Ese sueño fue una mentira. Mi fe no funciona". Pero ¿saben qué dice la Biblia sobre José durante ese periodo? Que el Señor estaba con él. Incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, incluso cuando las circunstancias sugerían que Dios había abandonado a ese joven, la presencia de Dios estuvo allí, moldeando, preparando y transformando a José en el hombre que necesitaba ser para gobernar Egipto. Aquí está la primera verdad que necesitas entender. Dios no está ausente en tu desierto. Él está obrando. El silencio de Dios no es señal de abandono, sino de preparación, porque hay una gran diferencia entre que Dios te dé una victoria y que Dios te prepare para mantenerla. Muchos desean el milagro, pero no están listos para gestionarlo. Muchos desean la puerta abierta, pero carecen de la madurez para atravesarla sin destruirse. ¿Y Dios, que te ama demasiado como para darte algo que te destruirá, decide prepararte primero, aunque esa preparación sea dolorosa? José necesitó aprender a perdonar en prisión antes de tener poder en el palacio. Necesitaba aprender a confiar en Dios cuando no había evidencia de su favor antes de ser colocado en una posición donde todos lo favorecerían. Porque si José hubiera llegado al poder en Egipto con el corazón que tenía a los 17 años, habría usado ese poder para vengarse de sus hermanos, y el plan de Dios para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de la hambruna, habría sido destruido por la amargura de un hombre que no fue procesado en el desierto. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en esta fase y que nadie explica. Cuando estás en este valle, en este periodo donde confiar en Dios parece imposible, el Señor te está enseñando una de las lecciones más importantes de la vida cristiana: la diferencia entre la fe basada en resultados y la fe basada en el carácter de Dios.
Permíteme explicarlo mejor. La mayoría de nosotros comenzamos la vida cristiana con una fe muy infantil. Es el tipo de fe que dice: Dios, si haces esto por mí, te das este trabajo, seré fiel. Si sanas a mi familia, te adoraré. Es una fe transaccional, una fe de negociación, una fe que depende de lo que Dios hace. Y no hay nada de malo en empezar así, porque todos empezamos como bebés espirituales. Pero Dios no quiere que te quedes en ese nivel por el resto de tu vida. Él quiere llevarte a un punto donde digas: aunque la higuera no brote ni haya uvas en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no den alimento, aunque no haya ovejas en el aprisco ni ganado en los establos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. Ese es el nivel de fe que alcanzó Habacuc. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarte. Una fe que no depende de las circunstancias. Una fe que no necesita evidencia visible para seguir confiando. Una fe que no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. ¿Y adivina cuándo se aprende esta clase de fe? En el desierto, cuando no hay milagros, cuando no hay respuestas rápidas, cuando tienes que elegir entre abandonarlo todo o seguir confiando sin garantías. Es en este lugar donde se forja la verdadera fe, porque es en este lugar donde descubres si realmente conoces a Dios o si solo conoces sus bendiciones. Job lo comprendió. Tras perderlo todo, hijos, riquezas, salud, respeto, declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. Esa es la fe madura. Una fe inquebrantable porque no se basa en resultados temporales, sino en la naturaleza eterna de Dios. Si ahora estás en este valle, si confiar en Dios te parece imposible, quiero que sepas que estás exactamente donde Dios quiere que estés para enseñarte esta clase de fe. No porque sea cruel, sino porque te ama tanto que no quiere que vivas toda tu vida dependiendo de señales y prodigios para mantenerte firme. Él quiere que llegues a un lugar donde nada, absolutamente nada, pueda separarte del amor de Cristo. Ahora, déjame hablarte de la segunda mentira que el diablo intenta sembrar en tu mente durante esta fase: que estás siendo castigado por algo que hiciste mal. ¿Cuántas veces te has encontrado dándole vueltas a tu vida, tratando de averiguar qué pecado no confesado está bloqueando tus bendiciones? ¿Cuántas noches has pasado recordando cada error, cada fracaso, cada momento en que decepcionaste a Dios, tratando de entender por qué Él no responde a tus oraciones? Esta es una de las armas más efectivas del enemigo porque te pone en una prisión de culpa y autoacusación que paraliza tu fe. Pero necesito decirte algo que te liberará. No todo desierto es consecuencia del pecado. De hecho, la mayoría de los desiertos que enfrentaron los gigantes de la fe en la Biblia no tenían nada que ver con el pecado, sino con el propósito. Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo inmediatamente después de su bautismo. Léelo de nuevo. Fue guiado al desierto por el Espíritu, no por el diablo, justo después de que el Padre declarara desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús pasó 40 días siendo tentado, hambriento, solo, enfrentándose al infierno sin agua en el desierto. ¿Crees que Jesús estaba siendo castigado? ¿Crees que hizo algo malo? Claro que no. La experiencia de Jesús en el desierto no fue un castigo, sino una preparación para el ministerio que estaba a punto de comenzar. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, no por ser un mal hombre, sino porque Dios necesitaba transformar a un príncipe de Egipto en un libertador de Israel. David fue ungido rey por el profeta Samuel, y pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como un fugitivo, no por haber pecado, sino porque Dios estaba moldeando a un pastor en guerrero, a un adorador en rey. Pablo, tras su poderoso encuentro con Cristo camino a Damasco, pasó 3 años en Arabia en la oscuridad antes de comenzar su ministerio apostólico. 3 años donde nadie sabía dónde estaba, 3 años sin focos, sin reconocimiento, sin iglesias llenas, solo Pablo y Dios en el desierto, reaprendiendo todo lo que creía saber sobre el Señor. ¿Es el patrón? Los momentos formativos más importantes en la vida de los gigantes de la fe
sucedieron lejos de la vista del público, lejos del éxito visible, en el desierto, en silencio, en el lugar donde confiar en Dios parecía imposible. Y suscríbete al canal ahora si este mensaje te está tocando el corazón, porque lo que estoy a punto de decir puede transformar completamente tu perspectiva. La verdad es que Dios tiene un horario diferente al nuestro. Vivimos en una generación de gratificación instantánea. Queremos café instantáneo, comida instantánea, respuestas instantáneas. Y esperamos que Dios responda en el mismo segundo, y si no responde, pensamos que algo anda mal. Pero Dios no trabaja con nuestros plazos, trabaja con un propósito eterno. Cuando Abraham recibió la promesa de que sería padre de una multitud, tenía 75 años. El hijo de la promesa, Isaac, nació cuando Abraham tenía 100 años. 25 años de espera. Un cuarto de siglo entre la promesa y su cumplimiento. Y durante esos 25 años, Abraham cometió errores, dudó, intentó hacer que las cosas sucedieran por su cuenta con Agar, pero Dios no lo abandonó. Dios continuó trabajando, continuó moldeando, continuó preparando no solo a Abraham, sino a toda la situación para el momento perfecto en que Isaac nacería y sería el comienzo de una nación que cambiaría el mundo para siempre. Necesitas entender que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parezca demorado. Lázaro murió y Jesús tardó 4 días en llegar. Marta y María estaban devastadas. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Decían entre líneas, llegaste tarde, nos fallaste, no te importó lo suficiente como para llegar a tiempo. Pero Jesús no llegó tarde. Llegó justo a tiempo para hacer algo mucho mayor que sanar a un enfermo. Iba a resucitar a los muertos y revelar su gloria de una manera que nadie olvidaría jamás. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro habría sanado y la historia habría terminado allí. Pero debido a que se demoró, debido a que dejó que la situación llegara a un punto que parecía irreversible, el milagro que ocurrió fue tan poderoso que multitudes creyeron en él gracias a él. La demora de Dios no es un fracaso de Dios, es la estrategia de Dios para hacer algo mucho mayor de lo que pides. Pero hay un aspecto de esta etapa difícil que debo abordar con total honestidad, porque si no hablo de ello seré deshonesto contigo. Hay verdadero dolor en el desierto, hay verdadero sufrimiento en la espera, hay una profunda angustia en seguir confiando cuando todo a tu alrededor se derrumba, y no voy a minimizarlo. No te voy a decir que simplemente tengas fe, como si fuera un interruptor que se enciende y se apaga. La verdad es que hay días, quizás muchos, en los que despertarás y pensarás, no puedo más, no tengo fuerzas para seguir. Y en esos días quiero que sepas que está bien no estar bien. Está bien llorar. Está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. David lo hizo repetidamente en los Salmos. Clamó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Job cuestionó a Dios directamente. Jeremías se quejó de su llamado. Elías, tras una tremenda victoria espiritual en el Monte Carmelo, se escondió bajo un árbol y pidió morir. Eran hombres de una fe poderosa, pero eran humanos, y el camino fue arduo. Dios no se ofende por tu honestidad. No te castigará por admitir que las cosas son difíciles. De hecho, quiere que seas auténtico con Él. Quiere que te acerques tal como eres, no como crees que deberías ser, porque es en la vulnerabilidad, en el quebrantamiento, en el momento en que admites que ya no tienes fuerzas, que el poder de Dios se perfecciona. Pablo aprendió esto cuando clamó 3 veces a Dios para que le quitara una espina de la carne, y Dios le respondió, «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que Dios no espera que seas lo suficientemente fuerte como para merecer la bendición. Espera que seas lo suficientemente débil como para reconocer que sin Él no puedes hacer nada, para que cuando llegue el milagro, todos tengan claro que fue Dios, y no tú. Dale a me gusta a este video si entiendes lo que digo, porque no es teología barata, sino una verdad profunda.
que puedes sostenerte en los días más oscuros. Ahora viene la tercera mentira que el diablo intenta sembrar en tu mente: que tu fe no funciona. Esta es quizás la más peligrosa de todas, porque no solo ataca tus circunstancias, sino también tu identidad como hijo de Dios. El enemigo quiere que mires tu vida y concluyas: oro, pero no pasa nada. Ayuno, pero las puertas no se abren. Diezmo, doy ofrendas, sirvo, pero sigo en el mismo lugar. Debe ser porque mi fe es débil. Debe ser porque no soy lo suficientemente bueno. Debe ser porque Dios bendice a otros, pero para mí es diferente. Si permites que este pensamiento se arraigue en tu corazón, comenzarás a compararte con otros cristianos, y la comparación es la ladrona de la alegría. Mirarás a ese hermano que acaba de unirse a la iglesia y ya tiene un auto nuevo, un mejor trabajo, una casa propia, mientras que tú llevas años luchando y nada cambia. Y el diablo te susurrará al oído: ¿ves? Dios actúa rápidamente con él. Ni siquiera le importas. Pero déjame contarte un secreto que lo cambiará todo. Dios no compite con sus hijos. No les presta más atención a unos y menos a otros. Tiene un plan específico, individual y personalizado para cada vida. Y su plan para ti no es inferior ni peor solo porque sea diferente de su plan para tu prójimo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Fíjate que está en singular. Planes para ti, específicamente para ti. No es un plan genérico, no es una bendición estándar, sino algo diseñado específicamente para ti, para el propósito que Dios ha puesto en ti, para el destino que preparó incluso antes de que nacieras. Y este plan incluye el desierto, incluye la espera, incluye los momentos en los que confiar parece imposible, porque es en esos momentos que te estás moldeando en la persona que necesitas ser para llevar lo que Dios quiere darte. Piénsalo. Un diamante es solo un trozo de carbón que resistió la presión. La presión no vino a destruir el carbón, sino a transformarlo en algo precioso. El oro se refina en el fuego no para destruirlo, sino para eliminar todas las impurezas y que solo quede oro puro, valioso y brillante. La mariposa necesita luchar para salir del capullo, y si alguien intenta ayudarla cortándolo, muere, porque es precisamente en la lucha que sus músculos se desarrollan y adquiere la fuerza para volar. ¿Entiendes? El difícil proceso que estás atravesando no es un castigo, es una preparación, no es una maldición, es una transformación. No es una señal de que Dios te haya abandonado, es una prueba de que te ama tanto que te está preparando para algo tan grande que primero necesitas ser fortalecido para poder llevarlo a cabo. ¿Y sabes qué más? Mientras atraviesas este momento difícil, algo está sucediendo tras bambalinas que no puedes ver. En la historia de Esther, hay un capítulo entero dedicado a lo que sucedió esa noche, cuando el rey, sin poder dormir, tomó el libro de las crónicas y descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida y nunca fue recompensado. Esa noche parece un detalle insignificante, pero fue el punto de inflexión de toda la historia. Mientras Esther estaba angustiada, pensando en cómo salvar a su pueblo, mientras Amán construía una horca para colgar a Mardoqueo, mientras todo parecía perdido, Dios obraba tras bambalinas, orquestando un cambio inesperado. Y al final, Amán fue colgado en la misma horca que construyó. Mardoqueo fue exaltado y el pueblo de Israel se salvó. Todo porque Dios obraba donde nadie podía ver. Esto está sucediendo en tu vida ahora mismo. Mientras estás en el valle, mientras parece que nada se mueve, Dios está tras bambalinas preparando a la gente, abriendo puertas, silenciando enemigos, moviendo piezas en el tablero de una manera que solo entenderás cuando llegue la victoria. Y cuando llegue, y llegará, mirarás atrás y entenderás por qué tuviste que esperar tanto. ¿Por qué el proceso fue tan doloroso? ¿Por qué Dios no respondió cuando querías que lo hiciera? Verás que si la respuesta hubiera llegado antes, no habrías estado listo.
Si la puerta se hubiera abierto antes, no habrías tenido la madurez para atravesarla. Si el milagro hubiera sucedido en tu tiempo, no habría tenido la magnitud que tendrá en el tiempo de Dios. Y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna palabra edificante, porque tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Ahora quiero hablar de algo muy práctico. ¿Cómo sobrevivir a esta fase sin perder la fe? Porque una cosa es comprender teológicamente lo que está sucediendo, y otra muy distinta es despertar al día siguiente y seguir confiando cuando las cifras no cuadran, cuando el diagnóstico no cambia, cuando la situación no mejora. Primero, deja de intentar comprenderlo todo. Una de las mayores trampas en el desierto es obsesionarse con entender por qué estás ahí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué intenta enseñarme Dios? ¿Cuándo terminará esto? Estas preguntas pueden consumirte y aumentar tu ansiedad. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate en lo que dice. No te apoyes en tu propia prudencia. No necesitas comprender para confiar. De hecho, si lo entendieras todo, no necesitarías fe. La fe consiste precisamente en seguir caminando cuando no ves el camino completo, cuando no tienes todas las respuestas, cuando no tiene sentido desde un punto de vista lógico. Segundo, mantente conectado con Dios incluso cuando no sientas nada. Los sentimientos son la peor guía para la vida cristiana. Si solo confías cuando sientes la presencia de Dios, quedarás atrapado en una montaña rusa emocional que el diablo usará para manipularte. Habrá días en que te despiertes y sientas que Dios está cerca, y será fácil adorar. Pero habrá días en que te despiertes y no sientas nada, y es en esos días que surge la verdadera adoración. Es fácil alabar cuando todo va bien. Es fácil estar agradecido cuando llueve bendiciones, pero cuando sigues buscando a Dios en el desierto, cuando oras incluso cuando no tienes ganas, cuando lees la palabra incluso cuando parece que no marca la diferencia, le estás diciendo al Señor: no estoy aquí por los sentimientos, no estoy aquí por las bendiciones, estoy aquí por ti, porque eres digno, sin importar lo que reciba a cambio. Y este tipo de adoración sube al cielo como incienso precioso, porque es adoración pura, sin interés propio, sin una agenda, solo amor genuino por quien es Dios. Tercero, rodéate de personas que te sostengan cuando no tengas fuerzas para mantenerte en pie. Eclesiastés 4:9-10 dice: Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro levanta al otro. Pero ten piedad del que cae y no tiene quien lo levante. No fuiste creado para cruzar el desierto solo. Necesitas hermanos y hermanas que oren por ti cuando te quedes sin palabras, que te recuerden las promesas de Dios cuando las olvides, que te levanten cuando desfallezcas en el camino. Y si no tienes a estas personas en tu vida, pídele a Dios que las envíe. Pídele que te conecte con creyentes maduros que ya hayan pasado por el desierto y sepan cómo sobrevivir. No te aísles en tu dolor. El diablo quiere que estés solo porque es más fácil derrotarte cuando estás aislado. Pero cuando estás conectado al cuerpo de Cristo, cuando formas parte de una comunidad de fe, tienes una red de apoyo que no te dejará caer. Cuarto punto. Recuerda las victorias pasadas. Cuando David estaba a punto de enfrentarse a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso cuando era pastor. Estos recuerdos no eran nostalgia, sino que alimentaban su fe. Demostraban que el Dios que lo había librado antes podía librarlo de nuevo. ¿Qué ha hecho Dios ya en tu vida? ¿Qué batallas ha ganado ya por ti? ¿Qué puertas ha abierto ya? ¿Qué provisiones ha enviado ya en el momento oportuno? Anota estos recuerdos. Recuérdalos cuando tu fe flaquee, porque el Dios que fue fiel ayer es el mismo hoy y lo será por siempre. No ha cambiado. No se ha cansado de ti. No ha renunciado a tu causa. Está obrando ahora de la misma manera que antes, solo que esta vez el milagro será mayor, porque el desierto es más profundo. Quinto punto.
Y quizás el más importante, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado. Una de las tendencias del desierto es la parálisis. Si Dios no me responde, ¿para qué seguir orando? Si nada cambia, ¿para qué seguir obedeciendo? Pero es precisamente en el desierto donde tu obediencia cobra mayor valor. José continuó trabajando con excelencia incluso cuando fue injustamente encarcelado. Daniel continuó orando 3 veces al día, incluso cuando eso significaba ser arrojado al foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos continuaron adorando solo a Dios, incluso frente al horno de fuego. No obedecieron porque tuvieran la garantía de liberación. Obedecieron porque la obediencia no depende de los resultados, sino del carácter. Y cuando obedeces a Dios en el desierto, cuando eres fiel en lo poco, en secreto, cuando nadie te mira ni te aplaude, estás siendo aprobado para reinar en lo mucho. Deja un comentario abajo diciendo, creo, si estás decidido a seguir obedeciendo incluso cuando sea difícil, porque quiero orar específicamente por ti. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal si este desierto que estás atravesando no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu mayor gloria? Y si estos días difíciles no son un desperdicio, sino una inversión en tu futuro, si cada lágrima que has derramado está guardada por el Señor en un frasco, como dice el Salmo 56:8, y llegará el día en que cada una se transformará en un testimonio poderoso que liberará a miles de personas que están pasando por lo mismo que tú. Creo que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Él usa incluso los errores, incluso los fracasos, incluso los valles más profundos para cumplir sus propósitos. Y cuando salgas de este desierto, y lo harás, no saldrás de la misma manera que entraste. Saldrás más fuerte, más maduro, con una fe inquebrantable, con una confianza en Dios que ninguna tormenta puede destruir. Y la gente te mirará y te preguntará, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo no te rendiste? Y podrás responder, no fui yo, fue Dios. Él me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas, me cargó cuando no podía caminar. Fue fiel cuando todo a mi alrededor era infiel. Hay un pasaje en Isaías 43 que quiero compartir con ustedes hoy. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te abrazarán. Fíjense que Él no dijo, sí, pasas por las aguas, los ríos, el fuego. Dijo, ¿cuándo? Esto significa que vendrán dificultades. El desierto es parte del camino. Pero la promesa no es que no lo atravesarás, sino que no lo atravesarás solo. Dios estará contigo. Las aguas no te abrumarán. El fuego no te consumirá. Cruzarás y saldrás del otro lado no destruido, sino purificado. No derrotado, sino victorioso. No más pequeño, sino más grande de lo que eras cuando entraste. Así que si estás en esa fase ahora mismo, donde confiar en Dios parece imposible, quiero decirte, resiste, aférrate fuerte, no sueltes la mano del Señor. El diablo quiere que te rindas ahora porque sabe que estás a un paso de un milagro. Sabe que si aguantas un día más, una semana más, un mes más, llegará el cambio y será tan grande que compensará todo el sufrimiento. Y cuando ese cambio suceda, quiero que regreses aquí y dejes tu testimonio en los comentarios para edificar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Quiero que compartas este video con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Quiero que te suscribas a este canal y actives las notificaciones porque estoy comprometida a traer palabras que sostengan, que edifiquen, que den esperanza en tiempos difíciles. Y antes de terminar, quiero orar por ti. Padre, sé que hay personas viendo esto ahora mismo que están agotadas. Personas que han estado luchando por tanto tiempo que ya no saben cómo continuar. Personas que están tentadas a renunciar a su fe, a soltar tu mano, a concluir que no vale la pena. Señor, te pido que en este momento toques el corazón de cada uno, que renueves sus fuerzas como las del águila, que recuerdes a cada hijo e hija tus promesas,
Que el Espíritu Santo traiga a la memoria todas las veces que fuiste fiel, todas las batallas que ganaste, todas las provisiones que enviaste. Padre, dales gracia para soportar un día más, sabiduría para dar el siguiente paso, fe para seguir confiando incluso cuando todo diga lo contrario. Y Señor, cuando llegue la victoria, y llegará, que sea tan grande, tan poderosa, tan impactante, que no haya duda de que fuiste tú. Que el nombre de Jesús sea glorificado en la vida de cada persona que está pasando por el desierto ahora. En el nombre de Jesús, amén. Este desierto terminará, esta noche pasará, esta temporada de silencio terminará. Y cuando termine, comprenderás que nunca estuviste solo, que Dios siempre estuvo obrando y que lo mejor está por venir. Así que mantén la fe, sigue confiando, sigue obedeciendo, sigue adorando.